Mucho se habla de fortalecer nuestra mente para el éxito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo podemos lograr? Todo te lo cuento en este espacio. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras y mamá, y estoy súper feliz de tener contigo este espacio porque yo soy una convencida de que nosotros tenemos en esta cabecita una mente poderosa, una máquina maravillosa que nos puede llevar de un punto A a un punto B y que podemos incluso dirigir el rumbo que tomamos para llegar a ese punto B. Lo que pasa es que lastimosamente nadie nos enseñó cómo utilizarla de forma adecuada. Normalmente lo que hace nuestra mente es ayudarnos a sobrevivir, pero no nos ayuda a buscar esta abundancia, prosperidad y éxito que todos naturalmente estamos buscando en nuestra vida. Por eso, si bien yo no soy experta en neurociencias, sí me he enfocado muchísimo en la psicología del éxito, en entender el comportamiento humano a la luz del funcionamiento cerebral. Y en este episodio vamos a entender algunos principios básicos y muy prácticos de cómo podemos entrenar nuestra mente para el éxito. Lo primero que necesitamos entender, o lo primero que quiero que tú entiendas para que podamos empezar a generar conciencia del potencial ilimitado que nosotros tenemos, es cómo funciona nuestro cerebro a nivel neurocientífico en todas estas conexiones que van generando las creencias con las que vivimos en nuestro día a día. Ya hemos escuchado mucho que nuestros pensamientos van guiando nuestras emociones van guiando nuestras acciones y nuestras acciones dirigen nuestros resultados. Y de pronto tú dices, bueno, eso yo lo entiendo, de pronto tiene sentido para mí, pero ¿cómo es posible que yo pueda cambiar mi forma de pensar? Muchos nos quedamos con la idea de que así somos. Mira, desde que yo estaba chiquita, algo que me decían todo el tiempo era: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, pues hace naturaleza del vicio con que ha crecido. Creo que algo así decía el poema, y siento que a mí me lo decían principalmente para que desde chiquita fuera teniendo buenos hábitos. Sin embargo, me quedé con esta idea y la interpreté de una forma distinta, no tanto como desde esa visión de ok, voy a tener buenos hábitos, me voy a construir en mi mejor versión desde niña, sino que lo que yo pensaba era: si esto ha sido una característica toda mi vida, pues así será hasta el día que me muera. Todo esto, todas estas creencias van marcando modelos de pensamiento. En mi caso, por ejemplo, desde muy niña tenía esta creencia que era muy mala para hacer ejercicio. Desde muy niña tenía la creencia de conseguir dinero es muy difícil y genera demasiado esfuerzo, o tengo que trabajar muy duro para ser una persona exitosa y reconocida, o si trabajo demasiado duro y tengo mucho dinero voy a perder a mi familia. Son creencias que se van formando. Ahora, ¿cómo se crea una creencia? Mira, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, incluso algunas teorías dicen que generaciones atrás, nosotros estamos grabando información a nivel celular, pero vamos a hablar desde el momento en el que tú naces. Desde los 0 a los 6 años, nuestra mente, nuestro cerebro es como una esponjita absorbiendo información. Entonces, ahí nosotros estamos en un momento de pocas conexiones neuronales. Sin embargo, justo en ese mismo momento se están creando las conexiones neuronales más rápido y más fuertes que en cualquier otro momento de nuestra vida. Por eso es tan importante lo que nosotros le digamos a nuestros niños entre los 0 y los 6 años, 0 y 7 años, porque para ellos va a ser la verdad absoluta. Una frase que a mí me ha marcado mucho, sobre todo como mamá, es una que dice: el niño nunca duda del adulto, el niño duda de sí mismo. Así que por eso debemos ser muy cuidadosos con las cosas que le decimos a nuestros niños, sobre todo si somos papás, mamás, cuidadores, porque esto va a determinar su realidad. Sucede que esta información no estuvo al alcance de muchos de nuestros padres, y pues hoy nosotros somos una generación en un proceso de sanación constante. No sé si de pronto tú has visto que nuestra generación, empezando por los millennials, luego vienen los centennials y todas estas clasificaciones que nos dan, estamos muy enfocados en sanar, en reconstruirnos, en transformar creencias, y son temas que nos apasionan mucho porque hoy tenemos la gran posibilidad de que este sea un tema súper accesible, que sea un tema incluso de moda, que está en esta agenda de los medios de comunicación para que empecemos a cuidar de nuestra salud mental, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos. Sin embargo,
cuando nosotros estábamos chiquitos no era un normal, ¿sí? No era algo como muy interiorizado a nivel de sociedad y por eso se entendía al niño como una personita que necesitaba satisfacer unas necesidades básicas, pero poco se entendía del lenguaje, la forma en la que nos comunicábamos, la forma en la que le dábamos instrucciones a esos niños y nos quedamos como adultos, como jóvenes adultos, con esta idea súper arraigada en nuestro cerebro de así somos. Esto fue lo que me dijeron, esta fue la realidad que yo viví. Y bajo ese modelo de así soy, así me quedo, esta fue la realidad que yo viví, soy víctima de los papás que tuve, soy víctima del entorno en el que crecí, nos vamos estancando. Y llegamos a ciertas edades y nos vamos dando cuenta que seguro tenemos muchísimo potencial, pero eso que vemos afuera, gente desbordando su potencialidad al máximo, generándonos esa sensación de frustración porque sentimos que nuestra mente no da para tanto. Ahora, aunque sí es claro que en la primera infancia tú generaste esas conexiones neuronales más fuertes y más rápidas y le diste un sentido al mundo y tu mente se llenó con archivos de información que te van a ayudar luego en la etapa de la adolescencia y la adultez para, digamos que, desafiar la vida, hay una muy buena noticia y es que existe la neuroplasticidad. Ahora, ¿qué es la neuroplasticidad en términos sencillos? Es esta capacidad maravillosa que tiene nuestro cerebro de adaptarse según las experiencias o el aprendizaje que va recibiendo. Se van creando nuevas rutas neuronales que nos van permitiendo sentirnos más cómodos con las nuevas experiencias vividas. ¿Cuál es el gran reto? Entrenar nuestra mente como si estuviéramos entrenando un músculo. Hay un momento en el que tú dices, mira, yo quiero que mis brazos estén más fuertes, que yo pueda cargar más peso o que cuando yo haga esto con mi brazo sea un músculo maravilloso. Pues al principio esto va a ser supremamente doloroso, retador, difícil, quieres huir, esto es terrible porque estoy haciendo algo que me incomoda tanto y después, con el paso del tiempo, cuando tú vas viendo los resultados, vas viendo la transformación, tú dices, esto vale la pena y yo voy a continuar. Exactamente igual pasa con nuestro cerebro y con nuestros modelos de pensamiento. Vamos a imaginar que tú siempre vas de tu casa al trabajo por la misma ruta. Entonces tú ya vas por esa ruta casi que en piloto automático. Tú simplemente prendes tu carro. Normalmente manejar es una actividad que ya podemos hacer de una forma muy automatizada cuando ya está interiorizada. Tomamos el carro, lo prendemos, ponemos primera si es carro mecánico, etcétera, y arrancamos hacia nuestro destino. La ruta es muy parecida. Ya tu mente está en un piloto automático de dónde tengo que frenar, aquí hay un pare, yo ya sé que la carretera allí tiene un hueco y llegas a tu destino, que será el trabajo. Resulta que un día tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a irme por otro lado, yo voy a probar otra ruta. Y en esa ruta te das cuenta que aceleraste en un momento donde había un hueco y que tu carro sonó durísimo. Luego te das cuenta que había un pare y te tragaste el pare porque no conocías el pare. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos empezando en nuevos caminos hay más incomodidad, tenemos que estar más alertas, tenemos que hacernos más conscientes y además nos va a sacar naturalmente de nuestra zona cómoda. Resulta que normalmente lo que pasa es que explorando este camino nuevo nos sentimos tan incómodos, nos pareció tan poco chévere, estuvimos aporreando el carro, nos tragamos un pare, casi nos chocamos que decimos, uy, no, esta ruta está horrible, volvamos a la conocida, a la que siempre me ha funcionado y así está bien. Más o menos así operamos nosotros en relación a nuestra mente. Te voy a poner un ejemplo en términos de pensamiento para que me asimiles mucho mejor esta idea. Mira, resulta que uno de los pensamientos y de los hábitos de pensamiento en los que yo más he tenido que trabajar, y te lo he contado, es en mi relación con el dinero. Una relación de profundo miedo, casi que de un respeto tóxico con el miedo, y este modelo de pensamiento de sufrir por el dinero, aunque en realidad tenga dinero, ha sido una constante permanente en mi vida. Yo lo grabé desde que estaba muy chiquita. Cuando yo estaba chiquita, mi papá tenía muchas deudas y mi mamá sufría mucho por las deudas. Yo siempre escuchaba de mi papá que no debía sufrir por las deudas, que no pasaba nada, que tranquilos, pero veía sufrir a mi mamá muchísimo. Entonces cada vez que sonaba el teléfono era, no, ya están llamando de un banco. O cada vez que tocaban el timbre era como, no, y donde sea de un banco. Siempre era este miedo relacionado con el dinero, relacionado con la escasez. Así que yo grabé ese miedo relacionado con el dinero.
tal cual como lo vivió mi mamá y como yo vi que mi mamá lo vivió. Resulta que esa ha sido siempre mi constante. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje constante, primero aprender a generar el dinero, que te he contado que ha sido mi primer reto, luego aprender a retener el dinero porque también tenía este patrón de derroche muy abundante. Y luego entender que si ya sé manejar el dinero, no necesito el miedo en mi vida estando presente. Incluso el año pasado tuve un episodio muy profundo de este miedo relacionado con el dinero por una pérdida que tuvimos a nivel de negocio y yo decía, ya me voy a quebrar, o sea, ya me voy a quebrar y yo solamente pensaba en el peor escenario. Bueno, yo decía, listo, por lo menos la monetización de YouTube me da para comprar el mercado, o sea, niveles de pensamiento así de obsesivos cuando la realidad era que teníamos para el mercado, para pagar la casa, todas las necesidades estaban cubiertas, incluso un poco más de las necesidades, un paseo, un restaurante. Entonces mira que en la vida real yo no tenía ningún problema económico, pero en el mundo del pensamiento los tenía absolutamente todos. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando tú estás pensando de forma obsesiva de esta manera, primero sufres mucho en el momento presente, pero vas construyendo una realidad futura. Porque si yo con ese miedo entro en un estado de parálisis, sí puedo llevar a mi negocio a la quiebra. Así que yo me di cuenta de este patrón de miedo constante al dinero y empecé a hacer muchas formaciones en relación con el dinero, etcétera. Pude sanar muchas cosas y por varios meses estuve sin ese miedo constante. De hecho, detecté que tenía este hábito de pensamiento de que en enero tenía un miedo profundo al dinero, con una angustia que me llevaba incluso a sentirme depresiva, y este año logré no sentirme así. Resulta que a principios de febrero vuelve otra vez ese hábito de pensamiento donde yo siento de forma automática que si yo no me preocupo, el dinero no se genera. Entonces, mira, yo ya lo he hecho consciente. Yo ya sé que yo tengo un patrón de pensamiento donde yo constantemente estoy rumiando sobre el dinero, la preocupación sobre el dinero, qué puedo hacer para tener más dinero, pero no desde esta sensación de soy abundante, qué puedo hacer para tener más dinero, sino me voy a quedar sin comida, qué voy a hacer para generar más dinero, más desde la supervivencia que desde la prosperidad. Y ahí entonces estamos vibrando muy bajito. Cuando ya tú sabes que esta nueva ruta de pensamiento es la que debes tomar, te vas a dar cuenta que es difícil, que te cuesta mucho y que lo más fácil es el sufrimiento del pensamiento que ya tienes absolutamente grabado. Yo te puedo decir que aunque tengo toda esta teoría y aunque sé lo que puede pasarle a mi realidad si sigo en los mismos hábitos de pensamiento, me cuesta muchísimo no despertarme sin sufrir por el dinero. Es un ejercicio que me cuesta tanto como me podría costar hacer una postura súper compleja en yoga. A nivel mental es desgastante y hasta que yo no domine esa ruta neuronal va a ser absolutamente desgastante. Con esto que te quiero decir, que la neuroplasticidad se da, pero debe ser un ejercicio repetitivo y constante. Por ejemplo, ahorita me estoy leyendo Los secretos de la mente millonaria. Ya me lo había leído una vez y ya me había escuchado el audiolibro. Esta es la tercera leída que le doy porque necesito fortaleza mental frente al dinero. Porque cuando estoy tranquila, cuando estoy vibrando desde la abundancia, desde la plenitud a nivel económico, todo fluye más fácil y sin sufrimiento. Y voy nuevamente mostrándole a mi mente lo interesante que es esta nueva ruta. ¿Cuál es mi piloto automático? Sufrir por el dinero. Y coger esta nueva ruta donde ya es diferente, donde para mí no es lo cómodo, no es lo seguro, donde tengo que pensar y tratar como de interiorizar nuevas creencias que no me pertenecían es lo más difícil. Y el éxito de entrenar nuestra mente es para quienes están dispuestos a asumir esta incomodidad de una nueva ruta neuronal. Ahora lo que quiero hacer es darte una recomendación práctica que me ayuda muchísimo a mí a lograr esta neuroplasticidad en los diferentes aspectos de mi vida donde estoy encontrando limitación. Lo primero, necesito que tengas muy claro cuál es tu proyecto de vida y esa claridad la vas encontrando en el camino, ¿listo? Es como que con ensayos la vas encontrando, con caídas la vas encontrando, pero que por lo menos tengas un esquema general de cómo quieres proyectar tu vida. Porque este proyecto de vida, si bien no es algo fijo en lo que nunca vas a poder encontrar un desvío, debe ser tu mapa de ruta.
Mira, por ahí dicen que al que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve y eso es lo que sucede. Si yo no tengo metas, si yo no tengo claridad en un proyecto, voy a estar por ahí dilapidando mi energía y mis intenciones en cualquier cosa y no me voy a estar enfocando en lo que realmente es importante para mí y me voy a enfocar en hacer cosas que son importantes para otros sin construir nada en el largo plazo. Así que es muy importante tener claridad en ese proyecto de vida. Te voy a dejar listado un video donde te hablo de cómo construir tu proyecto de vida paso a paso, si es algo en lo que todavía no tienes mucha claridad. Ahora, una vez tú tengas claridad en ese proyecto de vida, vas a ser súper honesto o honesta para saber cuáles son los puntos en los que tú no tienes todavía la habilidad para construir hábitos de pensamiento saludables. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía muy claro que para ese proyecto de vida soñado, yo quería ser una mamá presente, estar tiempo con mis hijos, entregarles calidad, no estar trabajando todo el día y estar súper agobiada, pero mi creencia estaba muy conectada con el trabajo duro, así que mi proyecto de vida y mi creencia estaban desalineadas y cuando no está alineado la creencia y el proyecto que tengo es muy difícil que se haga realidad. Si yo me sueño con ser una persona rica, abundante, próspera, que le pueda ayudar a los demás con dinero, que pueda hacer los viajes que quiera, que pueda tener libertad financiera, pero tengo una relación pésima con el dinero y tengo creencias destructivas con el dinero, es imposible que ese proyecto se haga realidad. Así que necesito identificar cuáles son las creencias que me limitan en la consecución de mi proyecto de vida. Entender que todo lo que yo creo como cierto es una creencia y que por ser creencia es completamente modificable. Cuando tú te vas con este mindset por la vida, te vas dando cuenta que no te sientes víctima de las circunstancias, sino que te vas sintiendo protagonista. Y cuando tú te crees protagonista y te sientes un verdadero creador, vas encontrando la forma de construir la vida de tus sueños y de poder desatar ese potencial mental. Si tú crees que es fácil, fácil será. Si tú crees que es difícil, difícil será. Cada creencia que para mí ha sido difícil es por mi profunda convicción de que es difícil y muchas creencias las he reprogramado súper fácil por la profunda convicción que tengo de que reprogramarlas es muy fácil. Es entender que a nivel científico está comprobado que yo puedo convertirme en la versión que yo desee. Si tú ves, por ejemplo, mis videos muy viejitos, algo que me gusta mucho de crear contenido en redes sociales es que yo puedo ver mi proceso en mi voz, en mi imagen, en los equipos con los que grabo, en la forma en la que me comunico, cómo muevo las manos, de qué temas estoy hablando, cómo abordo los temas. Y hoy no soy un resultado terminado y en ningún momento lo voy a hacer, pero sí puedo ver mi evolución documentada en los últimos 10 años creando contenido y me hace sentir feliz. Y cuando alguien me pudiera decir, ay, cómo estás de cambiada, con ese tonito de esto no está tan chévere, yo poder decir muchas gracias, me estás dando el mejor piropo de la vida porque qué rico que puedas ver en mí un cambio, una transformación que constantemente estoy buscando. Así que necesito que tú empieces a analizar cuáles son las creencias que están limitando tu desarrollo a nivel personal, el desarrollo de tu proyecto de vida y que las listes. Lo puedes hacer por escrito. Con esas creencias vamos a empezar a identificar de dónde vienen esas creencias. Muchas veces lo podemos traer consciente fácilmente. Por ejemplo, en mi caso, yo sé de dónde me viene el miedo al dinero en enero, una situación difícil a nivel de familia, porque mi papá recibía una gran cantidad de pago en diciembre y en enero no recibía nada. Entonces como que en diciembre había que comprar los regalos, había que comprar las cositas para la familia. Y en enero ya había una escasez para los cuadernos, los uniformes, etc. Yo ahí pude identificar de dónde me vino la creencia. Tú puedes empezar a identificar. Algunas las puedes encontrar fácilmente, otras seguramente, no sé, necesitarás una terapia o una fuente externa que te lo pueda hacer visible. Y entender que todo eso que es creencia se puede modificar, te da entonces a ti ese rol de protagonista. Cuando identifiques esas creencias, vamos a empezar un proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de un proceso de aprendizaje, necesito que sepas que te vas a meter a la boca del lobo, porque tienes que aprender, pero también tienes que desaprender. Desaprender es una de las cosas más difíciles, pero te aseguro que te va a abrir todas las puertas a la vida de tus sueños. ¿Qué necesito desaprender para convertirme en mi versión soñada? ¿Y qué necesito aprender para convertirme en mi versión soñada? Y estos espacios de aprendizaje para mí son sagrados. Yo siempre necesito aprender 1 hora al día.
Y estoy constantemente buscando la forma de que ese tiempo sea más extenso. En las mañanas siempre aprendo algo y no es negociable. O sea, para mí es importante nutrir mi mente y no simplemente estoy invirtiendo mi tiempo aprendiendo cosas como habilidades técnicas, sino que me interesa mucho invertir en mi desarrollo personal, en las creencias que me están bloqueando. Si tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tengo una creencia y es que a mí nada me funciona porque vivo en Colombia, porque vivo en un país tercermundista con unos gobiernos corruptos, bla, 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 bla. Entonces, esa es una creencia. Si tú simplemente dices, esto es lo que yo pienso y por eso esta es mi realidad, ahí llegas, hasta ahí te limitas y no hay nada más que hacer. Si luego tú dices, ve, esto es lo que yo creo, pero yo escuché que alguna vez Tati me dijo que de pronto podía cambiar esa creencia y transformarla en otra cosa. Me voy a poner a leer las autobiografías o las biografías de los empresarios más ricos de Colombia, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo pensaban? Me voy a leer un libro como Los secretos de la mente millonaria para entender cuál es esa mentalidad del rico, cuál es la mentalidad del pobre, cuál es la mentalidad de la clase media y entender qué me está pasando a mí. Si yo, por ejemplo, digo, es que yo solamente atraigo hombres perezosos a mi vida, eso es todo lo que yo puedo atraer, siempre soy víctima de los hombres, me toca mantenerlos, qué pereza, me toca estarlos moviendo. Bueno, pregúntate, por ejemplo, a través de un libro, ¿qué estás haciendo tú en ese rol de pareja? ¿Qué puedes transformar en ti para que no seas simplemente la víctima a la que le tocó esta pareja, sino que puedes transformar en ti para que atraigas otro tipo de personas? Entonces, estos espacios de aprendizaje, que en mi caso es 1 hora al día, yo trato de expandirlos. Por ejemplo, cuando me estoy bañando, entonces yo me baño como en 8 minutos, algo así, no sé si sea mucho o muy poquito, pero es más o menos el tiempo que me demoro. Ahí me estoy escuchando una partecita de un podcast. Si voy a estar en la caminadora 45 minutos, entonces me escucho otro podcast. Si yo estoy, no sé, manejando y puedo poner un audiolibro, voy a poner el audiolibro, pero enfoco en el aprendizaje, en el trabajo de creencias que voy teniendo y creencias que son limitantes, porque recuerda que también hay creencias potenciadoras. Yo voy trabajando en esas creencias limitantes y cuando yo voy escuchando otras visiones del mundo, cuando yo voy escuchando otras formas de hacer las cosas, cuando me van dando herramientas prácticas para que yo pueda empezar a transformar mi realidad, voy creando nuevas rutas neuronales. Ahora, después del aprendizaje y de hacer consciente lo que debes aprender y de hacer consciente lo que debes desaprender, es fundamental actuar. Y actuar es la parte más retadora del proceso. Yo a veces me quedo aterrada porque yo siento realmente que yo soy una persona supremamente sugestionable, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Yo creo que la sugestión muchas veces se ha tomado como, se cree todo lo que le digan, es muy ilusa, ¿cierto? Tiene esperanzas donde no las hay. Pero yo siento que soy una persona muy sugestionable en el sentido de la palabra, porque si yo tengo un reto y me escucho un podcast, probablemente después del podcast, justo después, no voy a tener ese reto. Tengo otros más profundos, entonces esos los trabajo en terapia, que también la terapia es un entrenamiento mental maravilloso, y yo salgo de la terapia como si ese reto nunca hubiera existido en mi vida. Me gusta ser altamente sugestionable porque, aunque no significa que con cada reto voy siendo más perfecta, sí, con cada reto superado me voy sintiendo más plena y como que siento que la vida es más fácil, y como que digo, ¿por qué la gente se enreda tanto si es tan difícil? Tú tienes un problema, buscas información, lo resuelves y ya está. Pero es porque yo he creado ese modelo de pensamiento, esos hábitos de pensamiento. Tengo retos, encuentro la solución y ya siento que todo está otra vez como en un balance, en un equilibrio. Luego vuelvo a tener otro reto, encuentro la solución, vuelvo a encontrar la plenitud y así se va yendo la vida, como uno sanando, resolviendo conflictos y demás. Ojalá yo pudiera estar en un estado súper elevado e iluminado, qué rico, pero no creo que alcance en semejantes proporciones de iluminación. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que cada vez que yo recibo una información de un libro, de un podcast, de un audiolibro, de un resumen, de una terapia, lo que sea, yo acciono. ¿Qué tengo que hacer en el plano físico para que esto funcione?
Entonces, mira, tú estás en una situación donde esta persona te está reflejando algo que tú necesitas sanar en ti. Tienes que hacer esto, vas a hacerle una carta a tu mamá o vas a hacerle una carta a tu papá. Y a veces esa confrontación con los episodios difíciles en la infancia, en la adolescencia, con esa confrontación con nuestras creencias es lo más doloroso, lo más difícil, lo más retador. Ir a terapia es muy retador. Estás como exhibiendo y desnudando tu alma ante muchas veces un desconocido que te va a dar unas herramientas en las que tú dices, esto me suena un poquito como Brujildo. Luego, leerte un libro que está en total contravía con lo que tú piensas es desgastante a nivel mental. Pero con cada una de esas acciones tú te estás entrenando para convertirte en esa versión deseada. Cuando yo voy encontrando información, por ejemplo, en estos días yo decía, el ego me está hablando muy duro. Estoy súper egocéntrica, súper enfocada en lo que las personas piensan de mí, no estoy conectada con el propósito, solo estoy conectada con el resultado. Y ahí me encontré un libro hermoso, Disuelve tu ego, que era como una bofetada en la cara cada página, donde yo decía, sí, realmente esto es lo que estoy siendo y esta es la persona en la que me voy a convertir si dejo que sea el ego el único que hable fuerte a mi oído. Así que vamos a recapitular para que todo esto nos quede más claro. Número 1, vamos a hacer el ejercicio de tener claridad sobre nuestro proyecto de vida. Número 2, vamos a desglosar y a escribir claramente cuáles son todas las creencias que pueden limitar nuestro proyecto de vida. Número 3, vamos a tratar de identificar de dónde nos vienen esas creencias. Número 4, vamos a buscar información para trabajar cada una de las creencias. Te puedes ir incluso por ejes temáticos. Creencias con el dinero, listo, ¿qué libros de abundancia me voy a leer? ¿Qué podcast sobre el dinero me voy a escuchar? ¿A qué mentores financieros voy a seguir? Muy bien. Luego, relaciones amorosas. Tengo este conflicto enorme de sentir que siempre estoy con un perezoso. Bueno, ¿qué libros me puedo leer sobre relaciones, sobre triángulos dramáticos, sobre juegos psicológicos? Ahí va a estar la información. Y luego, con toda esta información, vamos a empezar a accionar con la plena certeza de que lo que estás consumiendo te va a ir acercando mucho más a tu proyecto de vida y que en ese cambio y en esa transformación muchas personas te van a criticar, te van a cuestionar, vas a estar siendo una persona completamente distinta, pero qué maravilla, los seres humanos merecemos la evolución, es parte de nuestra naturaleza. Qué tristeza antes quedarnos estancados cuando tenemos una mente maravillosa con un potencial supremamente inexplorado, que podemos nosotros ser los exploradores de ese potencial y desarrollarlo y sacarlo al máximo. Y finalmente, ya para accionar, es importante algunas cosas que constantemente nos repiten: un buen descanso, que tú sientas que realmente tú te levantas con energía, que sientas que realmente las horas de sueño que estás teniendo funcionan para ti, que tus ritmos circadianos funcionan para tus necesidades del día. Lo segundo, la alimentación. Hay un montón de alimentos que permiten que la absorción de ideas, de pensamientos, de nuevos proyectos se ejecuten de una manera más fácil. Tener una dieta balanceada siempre va a permitir que la energía de nuestro cerebro no tenga que irse en grandes cantidades al procesamiento de alimentos, por ejemplo. Lo tercero, la actividad física, que como siempre lo digo en muchos videos, esto no lo hubiera estado diciendo hace un año, pero la actividad física tiene muchos impactos a nivel de salud mental y eso para nadie es un secreto. Y tener una rutina de aprendizaje, que es de lo que más hablamos en este contenido. Recuerda entonces que si tú quieres liberar tu máximo potencial a nivel humano, a nivel de comportamiento, a nivel de éxito, te invito siempre a mi membresía Atajo al Éxito. Este es un espacio que te quiero dar completamente gratis por 30 días ingresando al link de la cajita de información. En Atajo al Éxito trabajamos bajo 2 enfoques principales. El primer enfoque es implementación práctica. Ahí vamos a estar hablando de marketing, ventas, neuroventas, todo lo que tiene que ver con publicidad y bueno, todas estas herramientas prácticas de inteligencia artificial, automatización. Y tenemos el enfoque de conexión esencial, donde vamos a ver todos estos temas
maravillosos: reprogramación, creencias limitantes, relación con el dinero, manifestación, procrastinación y cómo convertirnos en esa versión soñada que nosotros tenemos. Así que te mando un abrazo muy grande. Recuerda que siempre me puedes encontrar en Instagram y en TikTok, donde me encuentras como Tati Uribe M. Ahí tenemos contenido todos los días. Recuerda por favor darle un like a este video, o si lo estás escuchando a través de Spotify, dale por favor 5 estrellas para que ranqueemos mejor. Te mando un abrazo muy grande y tú y yo nos vemos muy pronto. ¡Chao!